Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al segundo bloque de esta Maratón Verde de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vamos a continuar con esto de seguir compartiendo miradas sobre los cultivos extensivos en América y compartiendo saberes con respecto a los mismos. Para dar inicio a las charlas de la tarde, contamos con la presencia de Gloria Biotti, ingeniera agrónoma, Master Science, que es quien va a presentar a la siguiente charla a cargo de un ingeniero invitado, y todo tuyo para empezar, Gloria. Hola, buenas tardes. Bueno, iniciando este segundo bloque de nuestro maratón, voy a presentar, y tengo el gusto de presentar, al ingeniero Silvano Abreu, un especialista en suelos que se formó en su etapa de grado en Costa Rica. Tiene una maestría en biodinámica de suelos entre la Universidad de Brasil y la Universidad de Minnesota de Estados Unidos de América, y finalmente ha conseguido su PhD en Ciencias de Suelo en la Universidad de Oklahoma. Es revisor de múltiples revistas científicas dedicadas a la ciencia del suelo y docente de posgrado tanto en Brasil como en Estados Unidos. Actualmente es consultor también de suelos y nutrición de cultivos en varios países de América y de África. Por lo tanto, es un honor para mí para presentar al doctor Silvano Abreu. Adelante, Silvano. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Silvano Abreu, yo soy consultor en suelos y nutrición. Trabajo en Brasil y algunos otros países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, también algo en África, Paraguay. Hemos trabajado ya en Uruguay y otros países, también en Argentina. Para mí es un gusto muy grande estar aquí con ustedes para participar de ese tercer maratón verde de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y me da un gusto muy grande haber sido invitado entre el grupo selectivo que tienen ustedes de conferencistas para este panel, para este maratón. Entonces, la verdad es que se siente uno bastante feliz y entusiasmado con la oportunidad que le da a uno para participar y tratar de contribuir un poquito con, con este importante evento. Pues a nosotros nos fue dada la misión de estos suelos tropicales, como nuestro trabajo de consultorías enfocado en el área trópico, más que todo trópico húmedo de Latinoamérica, entre Brasil, tal vez subtrópico y trópico de Brasil y el trópico de Latinoamérica. Me gustaría compartir un poco con ustedes algunas estrategias, un tiempo bastante corto, pero algunas estrategias de manejo que se están llevando a cabo acá en Brasil y que hemos tenido la oportunidad de transferir algo de eso a Latinoamérica para tratar de incrementar la eficacia de los sistemas productivos y por ende la productividad y la sostenibilidad de esos sistemas. Para mi concepto, nosotros siempre tenemos que buscar mirar a la raíz de los cultivos. Aquí les comparto un ejemplo de pastos que, o sea, la producción de forraje está directamente relacionada al volumen de raíces, ¿ok? Y eso se transfiere a muchos otros cultivos. Entonces, para mí, todo el agrónomo tiene que tener en su camioneta, en su carro, pues en su mochila, una pala. Mirar las raíces de los cultivos, mirarlas, hacer calicata pues en las áreas de que sean pastos, que sean cultivos de granos, que sean cultivos perennes. Es sumamente importante para evaluar la calidad del sistema productivo y el potencial productivo de sus cultivos. Entonces, aquí les dejo el ejemplo de los pastos que
es pues un dibujo, pero es un dibujo con mucha curiosidad de la realidad, ¿no? Entonces, promover especialmente sistemas radiculares profundos y con gran volumen de raíces es promover el mejor desarrollo de la parte aérea de los cultivos, promover la mejor sanidad de los cultivos, promover la mejor eficiencia de absorción de agua y nutrientes en los cultivos, promover la mejor eficiencia de los nutrientes aplicados, que son por lo general alrededor del 40% de costo de producción. Entonces, la primera sugerencia que les deja uno con mucha humildad es mirar a los sistemas radiculares de los cultivos. Quiero discutir también un poco con ustedes lo que es el nivel tecnológico para la nutrición de cultivos, en el caso de pastos, pero eso se aplica a cualquier cultivo. Entonces, en suelos ácidos, en suelos tropicales, lo primero es hacer un excelente análisis de suelo, ¿ok? Y después de ese análisis de suelo, una corrección del suelo. Nosotros trabajamos con corrección de perfil de suelo. Ahorita les comparto en la metodología que estamos utilizando, que es un poco distinta a las metodologías más tradicionales de lo que es corrección de suelos, de la acidez del suelo. Entonces, es muy importante conocer el sistema productivo, conocer el suelo, corregir este suelo, dejarlo listo para la producción agropecuaria, para la fertilización. Entonces, las cales, el yeso, las rocas fosfóricas, otras rocas también utilizadas como enmiendas para corrección de suelo son muy importantes, ¿ok? Luego viene la parte de la fertilización correctiva. Ahorita les comparto también este concepto de fertilización correctiva y la fertilización de mantenimiento. Tratar de subir los niveles de los nutrientes del suelo a nivel crítico para que tengamos mejor respuesta de los cultivos a la fertilización y también un menor costo de fertilización. Bueno, las fertilizaciones correctivas se hacen con los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y tratar de subir esos nutrientes, también algunos microelementos se pueden subir a nivel crítico para mejorar la respuesta de los cultivos. Luego, el próximo paso de incrementación del nivel tecnológico son el uso de microelementos, micronutrientes y foliares, la adopción del uso de nutrientes de la aplicación foliar. Eso no se aplica a todos los nutrientes. Algunos nutrientes tenemos respuestas foliares, pero ni todos ellos. Hay nutrientes que no tienen respuesta foliar y otros sí los tienen y en diferentes épocas de aplicación. Entonces hay que entender el nutriente, la dinámica del nutriente, la fuente de ese nutriente aplicado al suelo y a la hoja para observar solubilidad, para observar y entender la absorción foliar que varía de acuerdo a la fuente del microelemento y por supuesto, el comportamiento de cada uno de esos microelementos en la planta para entender si es que hay una respuesta de la aplicación foliar. Entonces, microelementos y aplicaciones foliares de microelementos y también macroelementos, hay que atender algunas premisas de comportamiento del elemento en la planta y en el suelo. ¿Okay? Bueno, ahí está los microelementos, ¿no? que componen todo el compuesto de elementos esenciales de los cultivos, ¿no? Boro, cobre, cobalto, manganeso. El cobalto no es el esencial, pero en la soya sí lo es. ¿Okay? Molibdeno, níquel, zinc y selenio, que tampoco es esencial, pero también con mucha respuesta para algunos cultivos. ¿Okay? El siguiente paso es la adopción de biológicos y bioestimulantes. Biológicos, aquí entran bacterias y hongos que son muy responsivos tanto en la parte de incremento de la fertilización, o sea, biológicos, hongos y bacterias que ayudan, incrementan la solubilización de nutrientes que están en el suelo, y biológicos que están en la parte control de plagas, control de plagas y enfermedades que pueden atacar a la planta, plagas y enfermedades del sistema radicular y también de la parte aérea.
Entonces, mientras incrementamos el nivel tecnológico, incrementamos la respuesta agronómica. Más avanzado está ese sistema, mejor es la respuesta agronómica y especialmente mejor es el rendimiento de los cultivos, logrando que esos cultivos lleguen a su máximo potencial productivo, al máximo potencial productivo del sistema productivo, que incluye el suelo, que incluye la disponibilidad de agua, que incluye la luminosidad, temperatura y la disponibilidad de todos los nutrientes del suelo. O sea, mientras más avanzado estás en el nivel tecnológico, mejor la respuesta agronómica y más alto es el rendimiento de los cultivos, con más eficiencia de la inversión de cada uno de ellos. Este es un ejemplo muy típico de una soja sembrada en un sistema de suelos no corregidos, ¿no? O sea, vemos una soja en los trópicos, eso en el Brasil, en el estado de Paraná, en un suelo que nunca ha sido corregido, que aunque haya sido aplicado fertilizantes, macro y microelementos en ese sistema productivo por varios años, aquí la particularidad es que no se aplica o nunca se aplicó correctivo de la acidez. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa por esa foto, ¿no? Esa foto es una foto que está publicada en el periódico Plant Physiology. Es un trabajo hecho en Australia por unos colegas de Australia, y eso son raíces de trigo. Aquí vemos en el lado izquierdo, en la primera foto, una raíz de trigo en una solución hidropónica, cultivada en una solución hidropónica, en donde habían todos los nutrientes, ¿ok? Y de igual forma es la foto de la derecha, que ustedes pueden ver acá. Esa foto también es una foto de una raíz de trigo, también cultivada en una solución hidropónica con todos los nutrientes. La diferencia entre esta de la izquierda, la primera y la segunda, es que la segunda foto había, aparte de todos los nutrientes, había aluminio en la solución de cultivo. Y el aluminio en la raíz causa un desequilibrio químico muy grande por su carga, su alta carga pues química que tiene el aluminio, y quiebra, revienta con las células por el desequilibrio químico que causa. Entonces hay visualmente, como ustedes lo pueden ver, un daño mecánico causado por el exceso de aluminio o por la presencia del aluminio en la solución nutritiva, en ese caso, en los casos de los suelos, en la solución del suelo. Entonces, todo eso, ese daño causado por el aluminio, impacta al desarrollo de los cultivos, y llegando a niveles tóxicos podemos observar cultivos como el de la foto anterior, en donde el desarrollo es bastante afectado, la capacidad productiva de esos suelos es bastante pequeña, y claro que la sostenibilidad del sistema productivo es bastante afectada también. Entonces, el primer paso es corregir el aluminio del suelo. Suelos ácidos se corrige el aluminio. Como les dije a ustedes, el primer paso de adopción tecnológica es sacar aluminio, quitar el aluminio, neutralizar el aluminio del suelo. No es quitar, pero neutralizar el aluminio del suelo y mantener el suelo libre de ese elemento tóxico, ¿no? ¿Y cómo se calcula, cómo se llega a los cálculos de encalado? Nosotros estamos trabajando con cálculos de la saturación de calcio, ¿ok? Ese cálculo es calculado por la proporción de los cationes calcio y magnesio en el complejo coloidal del suelo. O sea, estamos tratando de subir la saturación de calcio y saturación de magnesio en el complejo coloidal, en la SIC del suelo, ¿ok? Pues, o sea, para darles un ejemplo un poco más matemático y un poco más tangible, les quiero compartir esa ecuación, que aquí les pongo una M. Esta M me representa cualquier de los cationes del suelo, que sea calcio, magnesio, potasio o sodio, ¿no? Pues la M representa cualquiera de esos cationes. En la 6C, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo el contenido, la concentración de ese elemento, M, por la 6C del suelo, que es calculado por la suma de los cationes que ya comenté, con aluminio y hidrógeno, ¿ok? Dividido por esta 6C por 100, ¿ok? Entonces, eso sería el percentual de M en la SIC,
del suelo, ¿ok? Entonces, que SM sea calcio, calcio entre SIC por 100 me da la participación de calcio, cuánto por ciento de calcio está en la SIC, cuánto por ciento de la SIC está compuesta por calcio, ¿ok? Entonces, calcio, tratamos de buscar que la SIC tenga entre un 60 y un 70% de calcio, entre un 15 a un 20, 22% del magnesio y entre 3 y 5% de potasio. Si llegamos a esos niveles, es muy improbable que tengamos aluminio en el suelo. Es prácticamente imposible que haya aluminio tóxico en un suelo que tenga estas cantidades de saturación. Lo que queda aquí para llegar al 100% sería hidrógeno para mantener el suelo poco ácido, que es un ambiente ideal entre 6 y 6,5 de pH. Entonces tendríamos que tener un poco de hidrógeno en ese suelo y las demás componentes de la SIC serían calcio, magnesio y potasio, ¿ok? Tal vez un poquito de sodio en algunos suelos con menos disponibilidad hídrica, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se hace esa corrección entonces? Entonces, para cada 1000 equivalente, yo no sé si ustedes utilizan 1000 equivalente o centimol de carga, cualquiera de las dos es igual, ¿ok? Si ustedes utilizan milimol, es milimol, entre 10 está centimol, entonces 560 kilos de óxido de calcio para subir 1000 equivalente de calcio en el suelo. O sea, si yo tengo el ASIC, por ejemplo, de 5 y tengo 2,5 de calcio y quiero llegar a 60, me falta tal vez un centimol. Entonces, para llegar a ese un centimol o ese 1000 equivalente, yo tengo que poner 560 kilos de óxido de calcio en este suelo, ¿ok? Y esto va a depender de la cantidad de la concentración de óxido de calcio que tenga la cal que estaría utilizando, ¿ok? Para el magnesio se calcula 400 kilos de óxido de magnesio para también subir 1000 equivalente o un centimol de magnesio en el suelo, ¿ok? ¿Por qué esos números, 560 y 400? Bueno, aquí está la explicación. Para el calcio se utiliza la masa molecular del calcio, que es 40, sumada a la masa molecular del oxígeno, que es 16. Entonces, 40 con 16 son 56. 56 por 10, 560. Entonces, los 560 kilos vienen de la suma de la masa molecular del calcio con la masa molecular del oxígeno. Para lo que es el magnesio, es lo mismo, sin embargo, se utiliza no se utiliza el calcio, sino que el magnesio, que son 24 más el 16, 24 con 16, 40 por 10, 400. Entonces aquí está la explicación del uso de 400 kilos de óxido de magnesio para cada 1000 equivalente que se va a subir en el suelo. Y ahí se puede calcular las recomendaciones de cal, dolomita y cal calcinada o calcítica, para esos suelos. Por lo general trabajamos con dos cales, una con más concentración de magnesio, otra con menos, para llegar a un equilibrio entre en la relación calcio-magnesio del suelo. ¿Ok? Y esos resultados, eso es una finca que asesoramos en Colombia y un maíz en suelos ácidos justo después del encalado, un encalado en profundidad llegando a 35 centímetros de profundidad del encalado, de la incorporación de la cal. Para eso se utilizan tractores más pesados, tractores con alto caballaje. Estamos hablando de tractores sobre 280 caballos, con rastras de 34, 36, 38 pulgadas, preferiblemente 36, 38 pulgadas, pero también se puede lograr con rastras de 34 pulgadas, con 2, 3 pasadas. Después pasando un pulidor, ¿no? Para quebrar esos grumos más grandes del suelo, y empieza un sistema de siembra directa sin tener que incorporar base. Entonces es un trabajo que se hace una vez en la vida, ¿no? Empezando con realmente con una mecanización bastante pesada, bastante fuerte en el suelo, pero llegando a siembra directa luego después del efecto de esa incorporación de la cal. Aquí hay un ejemplo muy simple, quiero compartirlo más con ustedes. Un suelo con niveles de SIC bastante bajos, baja fertilidad, ¿no? Un suelo con casi nada, pero donde se aplicaron suelos bastante pobres, se puede ver,
¿ok? Con niveles de aluminio muy altos, ahí muy altos, pero tóxicos, casi todos ellos con niveles tóxicos de aluminio, en donde se aplicaron dosis muy elevadas de calcio, ¿ok? Entonces estamos hablando de 12, 15, 18 toneladas de cal por hectárea y una aplicación de yeso en casi todos ellos, excepto una, aplicaciones ahí alrededor de 3 toneladas de yeso por hectárea. Entonces, unas aplicaciones fuertes, calculadas con esa forma que nosotros acabamos de discutir, y vimos ese encalado se hizo en el otoño, pasó el invierno con cultivo de cobertura, y llegando al verano, al próximo verano, se hicieron cultivos de frijol y soja, y aquí llegando los rindes de los dos cultivos. Entonces, rindes de frijol de sobre 2.400, 3.000 kilos por hectárea, que son altísimos para el frijol, y soja sobre 4.800 kilos por hectárea en primer año, en la primera campaña, ¿no? Entonces, niveles bastante altos de rendimiento y respuesta de los cultivos basado en un encalado calculado para equilibrar o subir la saturación de calcio al 60% y la saturación de magnesio al 20%. Eso es otro logro que hay, ¿no? Estamos aquí, también es Colombia, en periodo seco. Eso es un pasto de braquiaria en la altillanura de Colombia. Eso es con 60 días sin tener agua, aproximadamente 60 días sin agua. Esta foto fue tomada a finales del 29 de enero. Y en ese campo prácticamente no llovió todo el diciembre. Creo que hubo una lluvia por ahí del 9-10 de diciembre. Y luego no llovió casi todo el diciembre y no llovió todo el enero. Y sin embargo llegamos a finales de enero con esa condición de producción de forraje, ¿no? Y eso nos permite hacer un tercer cultivo. Estamos hablando que tenemos, en el caso de los trópicos, ¿no?, una campaña de verano, una segunda campaña, que sería una campaña entre verano y otoño, que aquí en el caso este es maíz, ¿ok? Entonces soja de primera campaña, maíz de segunda campaña, y después viene un tercer cultivo en el periodo seco que sería ganado. O sea, estamos produciendo carne con una ganancia bastante interesante de peso, alrededor de 700, 800 kilos, gramos por animal día, en ganado que está pastoreando rastrojo de cultivos más cultivos de cobertura. En el caso ese, una braquiaria, otros cultivos de cobertura. Y ese ganado también aporta mucho al sistema productivo. ¿Por qué lo aporta al sistema productivo? Porque el estiércol del ganado ayuda, y todo eso entra a la orina del ganado, ayuda a mejorar la fertilidad, la microbiología de los suelos. ¿Ok? Aquí es un video del ganado comiendo en un área que había sido cosechada, que está con cultivo de cobertura, en donde el ganado come el cultivo de cobertura y el rastrojo de los cultivos. Otra contribución interesante del profesor Silvino acá de Brasil es la relación entre las dosis de cal y el volumen de raíces, ¿no? Entonces, vemos aquí con 0 toneladas de cal por hectárea, un volumen de raíz muy pequeño, mientras se va incrementando 3, 6, 9 toneladas de cal por hectárea, se incrementa también el volumen de raíces, llegando a 12, 15 toneladas, con volúmenes de raíces bastante expresivos y respuestas muy interesantes a los cultivos, ¿ok? Les comentaba antes que les iba a explicar un poco acerca del nivel crítico, de llegar los nutrientes al nivel crítico. Por lo general, cuando empezamos en sistemas productivos de apertura en los primeros años, en los trópicos los suelos son muy intemperizados, son muy bajos de nivel de fertilidad, entonces tienen fertilidad muy baja, ¿no? Aquí el nutriente, independiente del nutriente que sea, está con niveles muy bajos, suelos con baja materia orgánica. Entonces, hay un periodo de construcción de la fertilidad. Esa construcción quiere decir que yo tengo que poner dosis más altas del nutriente de lo que la planta está absorbiendo, ¿ok? Para incrementar el nivel de ese nutriente en el suelo, ¿no? Cuando se está construyendo, el aporte fertilizante es más alto, la respuesta de los cultivos es más baja. Cuando llegamos a nivel crítico, ya no hay respuesta al incremento del fertilizante. Entonces, tenemos una fertilización de mantenimiento. ¿Qué es esa fertilización de mantenimiento? Es tratar de
aportar al sistema lo que se está saliendo, lo que está exportando el nutriente del suelo, ¿okay? Lo que sale en la cosecha, ¿no? Eso por lo general es una fertilización más baja. Y claro, si yo sigo aplicando más fertilizante de lo que es necesario, más nutriente de lo que es necesario, llego a un nivel muy alto de nutriente y eso puede ser incluso perjudicial al sistema productivo. Entonces, lo ideal es mantenerme el suelo en nivel crítico, un poco sobre nivel crítico, en ese nivel de alto, no llegar a muy alto para no tener pues un costo más alto en mi sistema productivo, pero tampoco un efecto negativo del nutriente en el suelo o en el sistema productivo, ¿ok? Y aquí es un ejemplo por qué queremos los nutrientes a nivel crítico, ¿no? Eso es un trabajo hecho en Estados Unidos, publicado en Better Crops del extinto IPNI, ¿no? Con dosis crecientes, con incremento de dosis de nitrógeno, ¿ok? En dos suelos, un suelo con bajo contenido de potasio, que tenía 80 partes por millón de potasio, eso me quiere decir que son 192 kilos de potasio disponible por hectárea, y un suelo con 139 partes por millón de potasio, que me da 334 kilos de potasio disponible. O sea, eso es un suelo por debajo y por encima de nivel crítico. Entonces, pero la respuesta aquí fue al nitrógeno, ¿ok? Entonces, vea, aplicando 90 kilos de nitrógeno por hectárea, hubo una diferencia de rendimiento entre uno y el otro, 2.300, casi 2.300 kilos por hectárea. ¿Okay? Entonces, no hay un incremento de dosis de nitrógeno, es la misma dosis, son 90 kilos de nitrógeno por hectárea. La diferencia está en que este suelo tenía más potasio disponible. Entonces, con nivel crítico de potasio, la respuesta del nitrógeno es mejor en suelos con alto potasio. Cuando se aplicaron 180 kilos de nitrógeno por hectárea, la diferencia fue de prácticamente 3.400 kilos, 3.4 toneladas de maíz a más por hectárea, simplemente por la tenencia de un suelo con alto contenido de potasio. Y con 270 kilos de nitrógeno por hectárea, la diferencia fue de 3.600, 3.6 toneladas por hectárea de maíz, sobrepasado la dosis de pues el suelo que tenía 192 kilos de potasio disponible, ¿ok? Bueno, nutrientes, nosotros trabajamos siempre buscando el equilibrio nutricional, ¿no? Todos los nutrientes son fundamentales. Entonces tenemos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de los macros que se utilizan kilos por hectáreas, ¿no? Entonces, se utilizan dosis mucho más altas de los macroelementos. Los microelementos son utilizados por lo general en gramos por hectárea, o sea, dosis mucho más bajas. Y están los nutrientes no minerales, que se utilizan toneladas por hectárea, pero eso por lo general es gratis. La naturaleza nos regala esos nutrientes, ¿no? Pero no hay nutriente que sea más importante que el otro. Todos los nutrientes son fundamentales. No hay uno más importante que el otro. La diferencia son las dosis aplicadas por hectárea y el equilibrio nutricional es muy importante. Tenemos que siempre tener en cuenta que no solo estar pensando en NPK, no solo estar pensando en los macroelementos, sino que pensar en todos los nutrientes del sistema productivo, cuándo se aplica cada uno, cómo se aplica cada uno, en qué momento de qué forma se aplica cada uno, o edáfico o foliar o las dos, y eso es lo que nos va a dar una mejor respuesta a los cultivos, ¿ok? Aquí les comparto un ejemplo de los microelementos, tal vez los que utilizan dosis más pequeñas, ¿no? Que son molibdenio, el cobalto y el níquel, ¿ok? Es un trabajo hecho acá en Brasil, en 2009 por el colega Mileo, y él tuvo un control, ¿no? Que fue sin tratamiento de cobalto, molibdenio y níquel, y produjo 2.8, casi 2.9 toneladas de soja por hectárea, ¿ok? Cuando él puso cobalto y molibdenio, 200 centímetros cúbicos de cobalto, 50 semillas, él tuvo un incremento de casi una tonelada de soja por hectárea, ¿ok? Salieron de 2.8 para 3.8 toneladas de soja por hectárea, simplemente por poner 200 centímetros cúbicos de un producto que tenía cobalto y molibdenio en tratamiento de semilla. Bueno, luego él añade níquel, ¿no? Aquí añadió
es de cobalto y molibdeno en 2 aplicaciones, la mitad 100 centímetros cúbicos en tratamiento de semilla y en foliar también con incremento de rendimiento. Pero vamos a níquel. Lo mismo, 200 centímetros cúbicos de un producto que con cobalto, molibdeno y níquel. ¿Ok? El hecho de poner el níquel en ese compuesto de microelementos le dio, comparado con el cobalto molibdeno, otros 355 kilos de soja por hectárea de respuesta. ¿Okay? Muy interesante eso. Y cuando puso cobalto, molibdeno y níquel en 2 aplicaciones, la mitad, 100 centímetros cúbicos en tratamiento de semilla y los otros 100 centímetros cúbicos en B5, en foliar, un incremento todavía de otros 232 kilos de soja por hectárea. Solo por, no hay otro costo, no hay más productos, sino que dividió la aplicación en 2 aplicaciones entre tratamiento de semilla y foliar. Bueno, si comparamos todo ese paquete que sea con níquel, cobalto, molibdeno, dividido en 2 aplicaciones de tratamiento de semilla y foliar, con el testigo, nos da una diferencia de más de 1.5 toneladas de soja por hectárea. ¿Ok? Entonces estamos hablando de dosis muy pequeñas, pero de una respuesta muy grande a microelementos, y eso también se aplica. Aquí es el ejemplo para mostrarles a ustedes que todos los nutrientes son fundamentales y que sí hay respuesta a todos los nutrientes independiente de la dosis aplicada. O sea, hay nutrientes con dosis mucho más pequeñas que igual responden a los cultivos. ¿Ok? También en los trópicos es muy importante hablar de biológicos. Y el primer biológico que me gusta y que yo creo que es el que se tiene que tener en cuenta es materia orgánica. Aquí está cobertura del suelo. Yo escuché una vez de un agricultor una frase que decía que la tierra no puede ver el sol. Yo se la repito y que por favor me la guarden muy bien, que es la tierra no puede ver el sol. O sea, necesitamos tener siempre el suelo cubierto con un cultivo de cobertura, con un cultivo o con un rastrojo para que ese suelo tenga salud, tenga una vida biológica más eficiente. Aquí, sistemas productivos con consorcio de maíz con braquiaria, maíz con crotalaria, siempre tratando de tener diferentes cultivos, una asociación de cultivos para mejorar. En este caso aquí estamos viendo una siembra sobre un rastrojo muy bueno de maíz, sembrando soja. Y acá llama la atención, y me gustaría llamar la atención de ustedes para ese tanque. Es un tanque que se pone a la sembradora y en donde de ese tanque salen mangueras, mangas, que chorrean una solución en cada surco de siembra. ¿Y qué es lo que sale aquí? Biológicos, solamente biológicos. Acá estamos poniendo bacterias y hongos que van a contribuir para fijación biológica de nitrógeno, para fijación de otros nutrientes, para disponibilización de otros nutrientes, para control de patógenos, y que nos va a dar una respuesta muy interesante en los cultivos, para todos los cultivos. Entonces, utilizando hongos y bacterias aplicados al suelo o a la hoja, con una respuesta muy interesante, con un costo bastante bajo y muy atractivo al agricultor. ¿Ok? Entonces es una foto de una soja muy bien inoculada, con un volumen de raíces muy interesante, con un volumen de nódulos muy bueno, a partir de la inoculación de tanque. O sea, el rizobio aplicado a la soja no fue aplicado a la semilla, sino que aplicado por el tanque al surco de siembra. ¿Ok? Y esa foto es de también un cultivo de soja, en donde se utilizó acá sustancia húmica, ¿ok? También aplicada al surco, y ya aquí se había acabado la sustancia húmica, el agricultor, y él siguió sembrando sin la misma sustancia húmica. Ustedes pueden ver el efecto que tiene esa sustancia húmica en el desarrollo del cultivo de la soja, ¿no? Acá es un trabajo de Embrapa, en tomate, en hidropónico, ¿ok? Mostrando, dándonos el ejemplo de cómo es la diferencia del volumen de raíces mientras incrementase el volumen o la cantidad, la concentración de sustancia húmica en la solución. ¿Okay? En el caso hidropónico, en el suelo es igual, incrementando, aplicando sustancia húmica, hemos logrado obtener incrementos muy importantes de raíces y claro que una respuesta a los cultivos, respuesta incluso al rendimiento de los cultivos mucho más grande. ¿Ok? Por último,
me gustaría compartir con ustedes un factor importantísimo que es tratar de hacer a la excelencia, tratar de hacer con mejor calidad. Eso no tiene ningún costo, pero es lo que define mucho el rendimiento. Aquí vemos un ejemplo de siembra, una siembra más rápida, 10 kilómetros por hora, y una siembra reducida a 5 kilómetros por hora. Vean ustedes la diferencia del impacto del volumen de suelo removido, el mantenimiento de la cobertura vegetal bastante distinta entre una y la otra, y eso no tiene ningún costo. Es de hacer las cosas más despacios, con más cuidado, con más criterio, con más cariño, con más esmero para que tengamos una mejor calidad de siembra, ¿no? También el ejemplo aquí de la soja ya germinada, sembrada a 18 kilómetros por hora, a 12 y a 6. La diferencia que tenemos en la uniformidad de germinación, en la distribución de las semillas a lo largo del surco. Muy, muy grande, con un impacto muy grande en el rendimiento de los cultivos. Y aquí un ejemplo bastante interesante de una siembra con toda la calidad, con todo el cuidado. Vean ustedes la distribución muy buena que hay en ese cultivo de soja, en las semillas, y la uniformidad de la germinación de esa soja. Esa es soja que nos va a dar máximo rendimiento porque está hecha con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor, y claro que la respuesta del cultivo va de acuerdo al cuidado y la excelencia que se hace en las prácticas, ¿ok? Aquí está el gerente de la finca, muy orgulloso, tomándose una selfie y enseñándonos la distribución de las semillas y la uniformidad de germinación de esa soja en el campo, ¿no? Y luego ya la soja más adelantada, y aquí una soja de 6 toneladas que hemos obtenido en algunos lotes en donde trabajamos, que son soja producida a partir de mucho cuidado, con construcción de perfil de suelo, con fertilización de alto rendimiento, con el uso de biológicos, con el uso de bioestimulantes, con el uso de sustancias únicas. ¿Okay? Para darles el ejemplo nomás, ¿ok? Un ejemplo tranquilo aquí en pasturas, ¿no? De qué lado quieres estar, ¿no? De alta tecnología, con alta respuesta y una alta capacidad productiva, o de la baja tecnología, de baja respuesta agronómica y bajo rendimiento. Entonces, la elección es del agricultor y él decide cuál lado quiere estar en. ¿Okay? Bueno, para terminar entonces, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos yo creo que puntos importantes, que es que no hay receta, más que todo en los trópicos, es utilizar la ciencia y la tecnología disponible, estudiar mucho, entender mucho el sistema productivo para tratar de sacar el máximo provecho a ese sistema productivo utilizando la ciencia, ¿no? El conocimiento aplicado es rendimiento. O sea, rendimiento es conocimiento técnico aplicado por hectárea, ¿ok? Empezar de la base, empezar corrigiendo suelos, entendiendo el sistema productivo y seguir con la planta. Entendiendo el suelo, entendiendo la planta y tratando de poner en armonía el sistema productivo con el cultivo que está en ese sistema productivo, ¿ok? Hacer las prácticas en el momento correcto, hacerlas con precisión, es mucho mejor agricultura con precisión que agricultura de precisión. La agricultura de precisión es un paso adelante. Primero lo tenemos que hacer con precisión para luego tratar de hacer agricultura de precisión. Hacerlo bien hecho, como les dije el ejemplo, hacer la excelencia, hacer con pasión, con cuidado, con cariño, que la respuesta a los cultivos es bastante distinta. Es entender que el suelo es un organismo vivo y que reacciona al manejo. El manejo que se le da al suelo, ese suelo responde. Es como una mascota, es como cualquier otro ser vivo que de la forma que le trata usted a él, te va a responder a ti también. ¿Okay? Entonces es muy importante entender esto. Más que todo en suelos tropicales son vivos y reaccionan al manejo que le da uno. ¿Okay? Para mí es muy importante entender la interacción suelo-planta y el comportamiento de los nutrientes en ese complejo suelo-planta, ¿ok? Pero yo creo que es muy importante hacer eso, aplicar conocimiento técnico por hectárea. Conocimiento técnico aplicado por hectárea es rendimiento, ¿ok? Con eso les agradezco de nuevo a ustedes. Aquí tengo que les dejo mis redes sociales.
el sitio de nosotros, silvanoabreu.com, está el Facebook de nosotros y está también el Instagram, no está listado acá, pero es Silvano Abreu Consultoría. Muchas gracias de nuevo a la Facultad de Ciencias Agropecuarias por la invitación y por dejarme participar de ese evento muy importante. Espero haber contribuido humildemente con un poquito de lo que hemos hecho en el trópico húmedo de Brasil y Latinoamérica, y estamos a la orden para cualquier duda por favor, que nos haga llegar esas preguntas, que con muchísimo gusto estaremos contestándoles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Abreu, y qué interesante rescatar esto que decía, nos traía, que el trabajar con excelencia, pasión, que es realmente gratuito, que no tiene costo y que impacta en el rendimiento, y a la vez el equilibrio nutricional. Y desde el equilibrio nutricional, donde también juegan un rol súper importante o de importancia los productos biológicos. Y en este contexto tengo el honor de presentar al ingeniero Sebastián Gómez. Es un colega que ha adquirido su grado en la Universidad de La Plata y es especialista en seguridad alimentaria. Y su rol fundamental lo desempeña hoy como técnico en el SENASA, y para quienes nos están escuchando desde afuera, SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de nuestro país. Y Sebastián, me permito llamarle Sebastián solamente, está a cargo de la evaluación de los productos biológicos. Así que, Sebastián, te escuchamos con gran interés. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se llega a ver. Ahí me parece que estaría viéndose, ¿no? Ahí se está viendo. Ahora Sebastián. Perfecto. Y escucharme, me escuchan bien, ¿no? Perfecto, Sebastián. Bueno, ya vamos arrancando entonces. Ante todo, muchas gracias a la organización por la invitación. Siempre es interesante estos medios de difusión y de discusión para contribuir un poco a la cuestión de los aspectos regulatorios también, que son siempre algunos temas un poco difíciles de abordar. Trataremos de hacerlo en el tiempo establecido y hacer un vuelo rasante sobre la normativa, y ver cuáles serían los aspectos, digamos, a tener en cuenta y las perspectivas que estamos evaluando. En ese sentido, vamos a hablar un poco del marco regulatorio para el registro de bioinsumos, como hoy por hoy se está denominando a esta. Me viene muy bien el pie que me dio el colega anterior, el participante anterior, por el tema de la importancia que se le está dando a los productos de esta naturaleza, ¿no? A lo biológico y a lo orgánico. En ese sentido, un poco un breve recorrido, gracias por la presentación. Mi nombre es Sebastián Gómez, soy de La Plata. Para el que no conoce, es un contexto hortícola, digamos. Es un cinturón hortícola muy importante que hay en Argentina. Hice una secundaria en una escuela agrotécnica, cursé ingeniería agronómica en la Universidad de La Plata. Trabajo hace 18 años en el SENASA e hice una especialización en seguridad alimentaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y además soy docente de terapéutica vegetal de la Universidad de La Plata. Esto un poco para, como no nos conocemos, me parecía interesante contarles más o menos desde qué lugar les voy a hacer la presentación y les voy a hablar. En cuanto al temario, brevemente, lo del SENASA, gracias por la presentación también, entonces ya lo voy a obviar un poco, pero sí trabajar un poco con qué es un bioinsumo, cómo se define un bioinsumo, cuál sería el marco regulatorio que alcanzan a este segmento de los bioinsumos, porque la fertilidad y la sanidad es un segmento de los bioinsumos. Hay sanidad animal, digamos, tenemos un montón de otros aspectos también, pero yo voy a hacer referencia a lo que establece la cuestión de la fertilidad y la sanidad de los cultivos. Y tratar, si llegamos a hablar un poco de la actualidad, cómo la estamos viendo y cuáles serían las perspectivas, ¿no? Bueno, como bien dijeron, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es el SENASA, que es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura.
somos como una especie de pares de INTA, que ellos tienen por función primordial la investigación y el desarrollo, y nosotros lo que hacemos es regulamos y controlamos, ¿sí? Y establecemos las políticas nacionales en materias de sanidad, calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos, digamos. El SENASA, yo siempre digo también para los productores, es un socio fundamental, porque es el organismo que al tener reconocimiento internacional te permite a vos establecer vínculos comerciales con todo el mundo y poder exportar y llegar con nuestros productos al resto del mundo. Por eso un SENASA, digamos, con altos niveles digo altos niveles, me refiero a estándares de calidad y no a barreras para el comercio y el registro, sino altos niveles de estándares de calidad aseguran de que nuestros productos puedan ingresar con mayor facilidad a los mercados que son tentación para nuestras producciones, ¿no? Acá les pongo un poquito cómo es el sistema para llegar hacia el registro, digamos, de productos fitosanitarios. Un poco la página de SENASA para mostrarles, porque no está tan accesible, entonces me pareció interesante hacer un pequeño recorrido. Esta es la página. Si quieren buscar toda la información que tenga relación con los productos de sanidad de fertilidad, van a programas sanitarios. Pienso que el cursor se estará viendo, donde estoy marcando el cuadradito acá abajo, y ahí van a ver una fotito que dice productos veterinarios, fitosanitarios y fertilizantes. Acá van a poder encontrar toda la información y las actualizaciones que se vayan dando sucesivamente con normativas, prohibiciones, aprobaciones, listados de productos, toda esa información la van a poder encontrar en este sitio, ¿sí? Y acá les dejo el link también, supongo que las presentaciones serán repartidas oportunamente. Bueno, un poco así para entrar en el tema que nos convocaba, vamos a hacer una breve definición de los bioinsumos según el CABUA. ¿Qué es el CABUA? Ahora lo vamos a ver también. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a esta visión que les decía, del marco regulatorio de SENASA, ¿qué requisitos para el registro se requiere? Esto lo vamos a ver con mucha brevedad porque en algunos casos, teniendo en cuenta determinadas características que ya vamos a ver, son mucha la cantidad de estudios que se solicitan y en otros casos no tanto. Tomé las situaciones más sencillas como para hacer una breve explicación, pero asimismo cualquier duda que surja podemos llegar a verla a través de los medios que ustedes dispongan, como por ejemplo el correo electrónico. Después vamos a ver esto que les decía, una pequeña reseña de los requisitos de registro, la importancia y la actualidad. El CABUA es un comité asesor en bioinsumos de uso agropecuario que se fundó allá por el año 2013, después de un taller que hubo sobre institucionalidad para el desarrollo y regulación, comercialización de bioinsumos en Argentina. Es acá donde se empezó a hablar un poco más de esta palabra de bioinsumos, que si bien Argentina, yo siempre digo, tiene una larga data en el uso de productos biológicos, digamos, este término bioinsumo es un término un poco ayornado a la actualidad, que tiene que ver un poco con la técnica y un poco con el marketing, que está bien, y regulatoriamente por ahí no tiene un emplazamiento directo. Entonces tenemos que interpretar hoy por hoy qué son los bioinsumos para el SENASA y cuál es el marco regulatorio. En ese sentido, como les decía, después de esta reunión se genera un comité que lo interesante de este comité era que sentaba en una misma mesa al sector público, al sector privado, a los reguladores y a los investigadores, y a los pequeños productores, y en ese sentido se discutieron cuáles eran las políticas que debe seguir el Estado Nacional para darle un impulso al segmento este de los bioinsumos. Acá les pongo la secuencia regulatoria, como fue yendo, para que en todo caso la puedan consultar, y si llegamos a la definición que dice que un bioinsumo es todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por microorganismos o macroorganismos, extractos o compuestos bioactivos derivados de ellos, que estén destinados a ser aplicados como insumo a la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y agroenergética. Como les decía, esta definición es más amplia que lo que tiene que ver únicamente con la sanidad o con la fertilidad, pero el paraguas tiene mayor amplitud que este segmento de productos que les decía. En ese sentido, los productos que podemos llegar a ver son microorganismos, que sean en sí mismos los que producen el efecto activo, o metabolitos también producidos por estos microorganismos, o también podemos encontrar extractos o compuestos de plantas que sean bioactivos. En ese sentido, lo consideramos como sustancias bioquímicas. Pero tiene un breve anexo esta resolución donde define biofertilizantes, biopesticidas y microorganismos eficaces, ¿sí? Bueno, hoy por hoy, tomando esta definición del CABUA y yendo ya a la parte práctica, yo tengo un microorganismo que registrar, tengo que enfrentar una situación de evaluación de un producto y voy a necesitar contar con el marco regulatorio que establece cuáles son los requisitos para ese registro. En ese sentido tenemos diferentes posibilidades, como les decía, y dos normas, que son dos manuales de procedimiento, completamente diferentes si quiero registrar un producto fertilizante o si quiero registrar una enmienda.
Hoy por hoy esto lo tenemos en revisión, estamos rediscutiendo algunos de los requisitos, porque esto que decía el colega también anteriormente es que la fertilidad cada vez se ve más enlazada con la sanidad, y la sanidad con la respuesta a los rendimientos también. Entonces, en algunos casos donde hay algunos microorganismos que comparten algunos efectos, puede ser el caso de la tricoderma, puede ser un Bacillus aeruginosa, que tiene un efecto como estimulante, como un PGPR, y también tiene un efecto, en el caso del Bacillus aeruginosa, como un fungicida también. Entonces, estamos tratando de readecuar los requisitos para unificar. El caso de las tricodermas, como les decía, también es un caso común de ver en ambos lados de la vereda, tanto en fertilidad como en sanidad, ¿sí? Y en ese sentido, la lógica indicaría que deberíamos pedir o tener los mismos requisitos. Entonces estamos en ese trabajo. Igual yo siempre digo algo, la regulación argentina es una regulación que está reconocida a nivel internacional, y la ciencia siempre avanza a una velocidad y los reguladores vamos por detrás, ¿no? Tratando de enmarcar o darle algún tipo de requisito marco a este tipo de novedades, ¿no? De hecho, cada vez las consultas por este tipo de productos son más extrañas, que van hasta segmentos de ADN o de ARN en algunos casos, para ver cómo hacemos para registrar eso como un fitoterápico, ¿sí? Bueno, en el caso de fertilizantes, la resolución que va a aplicar es la 264 del año 2011, y como terápico, la resolución 350 del año 99. Y dentro de esta situación vamos a encontrar también diferentes situaciones de registro. Una situación particular es la de registrar un agente de control biológico microbiano o un microorganismo. Y otra situación diferente es la de registrar un compuesto bioactivo, un extracto o un metabolito producido por un microorganismo, ¿sí? En el segundo caso, como les decía, se toman unos criterios, y en el primer caso se toman otros criterios. Acá les dejo simplemente los links de estas normas que estuve mencionando. Para el caso de los agentes de control biológico microbiano, nos basamos en los criterios del COSABE, que es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur. Y en el caso de los compuestos bioactivos o de las sustancias bioquímicas, lo que tomamos es FAO, y en ese sentido internalizamos la quinta edición y versión definitiva del Manual sobre el Desarrollo y Uso de Especificaciones FAO en productos para la protección de los cultivos. Entonces, tenemos como criterio FAO para las sustancias bioquímicas, y acordado a nivel regional con el COSABE los criterios de evaluación de requisitos para los productos a base de microorganismos. Bueno, bien, en ese sentido, nosotros, cuando vienen a registrar un microorganismo, los criterios que utilizamos para la evaluación de esa información es, en principio, tener en cuenta de qué grupo de microorganismos es, porque sabemos que los grupos de microorganismos patogénicos a seres humanos, animales domésticos o plantas cultivadas, en general son bien conocidos, ¿sí? En ese sentido, que nos ha pasado esto, las exigencias para este tipo de productos puede ir mucho más allá. Nos ha pasado que hemos tenido que realizar consultas al Instituto Malbrán, porque el expertise que manejábamos en SENASA se nos había ya agotado la posibilidad de evaluación, y tuvimos que hacer consultas en el Malbrán. Asimismo, y en el sentido contrario, para un microorganismo que jamás ha sido asociado a patogenicidad, podemos eximirlo de un montón de las pruebas, sobre todo de las pruebas que tienen que ver con la toxicidad y con la patogenicidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como les decía, podemos dejar de pedir cosas. Por eso es fundamental la consulta previa, la instancia de consulta previa, para ver, en función de las características de ese microorganismo, cuáles serían los caminos a tomar, ¿sí? Y los productos que sean introducidos al país, o sea, que vengan desde el exterior, deberán dar cumplimiento además con requisitos cuarentenarios que establece SENASA a través de la resolución 758 del año 97, ¿sí? Entonces, nosotros lo que decimos es que se considera un agente de control biológico microbiano a los microorganismos de ocurrencia natural. Vamos a ver más adelante que en este sentido también estamos trabajando en la norma, cambiando este criterio, porque hemos visto que cada vez es más frecuente la situación no solo de transgenia, sino otras metodologías de modificación genética, como puede ser hibridación génica, edición génica, que no están contemplados por la norma, y nos pone en una situación a veces donde tenemos que realizar consultas a la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, para ver si un microorganismo que tiene alguna modificación
puede ser o no registrado. O sea, nosotros no avanzamos sobre ningún microorganismo que sea editado genéticamente, modificado genéticamente, sino contamos con un aval de la Comisión Nacional de Biotecnología, que es la CONABIO, como les decía, ¿sí? Bueno, dependiendo de la utilización del producto, como les decía, muchas de estas pruebas pueden ser exigidas o condicionalmente exigidas. Por eso es fundamental que antes de emprender una idea de registrar un producto, hagan las consultas pertinentes, que muchas veces lo que, bueno, y sobre todo en el ámbito de la pandemia, lo que hemos hecho es mantener a través de diferentes sistemas de reuniones digitales, a través de la web, reuniones con todos los interesados en registrar algún tipo de este tipo de microorganismos. Y como les decía, esta normativa no aplica ni para microorganismos transgénicos ni para macroorganismos. También estamos trabajando en lo que es una norma de registro de macroorganismos, que hoy por hoy tampoco tenemos una norma que establezca cuáles son los criterios, pero sí tenemos un estándar del COSABE que da una directriz sobre qué información pedir para el ingreso de un microorganismo, pero no para la producción local. Bueno, y siempre decimos lo mismo porque hay muchos investigadores que dicen, bueno, no di aviso al SENASA, estoy trabajando. ¿Cuándo debo dar aviso al SENASA? Es cuando uno va a trabajar fuera del laboratorio. Y, a ver, por ahí es difícil definir qué es un laboratorio. También consideramos que un laboratorio no necesariamente tiene que contar con mesadas, azulejos, mecheros, sino que puede haber algunas instancias de semicampo o invernadero donde la condición está controlada y es considerado como una parte más de experimentación. O sea, siempre digo lo mismo, cuando uno quiere empezar con un producto ya y está en una etapa precomercial, es ahí donde debería dar aviso al SENASA como para generar el primer vínculo y empezar a hacer un seguimiento de cómo es ese registro, de los protocolos de ensayo, en qué cultivos los quieren ensayar y todo lo que uno pueda aportar desde lo que se está requiriendo. Esto lo que llevaría es ahorrar un montón de tiempo a los registrantes en no generar información que no le termine sirviendo para el registro y tener que volver a realizar un montón de ensayos que muchas veces lleva un costo importante y además el tiempo, sobre todo, ¿no? Que es algo fundamental para este tipo de desarrollos. Bueno, ¿cómo se presenta la información? Nosotros habitualmente, y esta es una foto vieja, lo hacíamos de una manera mixta, digamos, en papel, en algún soporte magnético, toda la información que tenía que ver con los ensayos, tanto de laboratorio como de campo, y una parte de información confidencial que únicamente la ve el área química o el área de la evaluación confidencial de productos biológicos, que son personas que están especializadas en eso, y no es que uno tiene libre acceso a toda la información que presenta la empresa. Eso también es algo que resguarda el sistema porque muchas empresas han sido reticentes por ahí a presentar información porque en algún punto nos están dando casi toda su inversión científico-tecnológica, pero créanme que nunca se ha filtrado un dato y eso le ha dado solidez al sistema y credibilidad, obviamente, a lo largo del tiempo. Bueno, hoy por hoy esto ha cambiado, como les decía, ya el papel lo hemos dejado de lado, afortunadamente, la pandemia nos hizo apurar en un montón de cuestiones y estamos trabajando todo enteramente en forma digital, con, obviamente, los resguardos del caso, pero estamos aceptando información presentada en forma digital. Bueno, ahora lo que les decía, esta ejemplificación de un registro, simplemente lo que se hace es se presenta una nota, ¿sí?, donde se solicita el registro, se establece quién es el productor, proveedor de las materias primas, cuál es el nombre común, los sinónimos, la clasificación taxonómica del agente de control biológico y la concentración en las unidades de lo que sea que se deba expresar. Un formulario impreso, que es una declaración jurada, que esto lo bajan de la página donde les dejé los links, cualquier cosa, y lo que tienen que hacer es presentar 3 muestras del producto microbiano formulado al laboratorio de SENASA, ¿sí? Y obviamente es un trámite que está arancelado y lo que se requiere es el arancel de pago también, ¿no? Después, dentro de la información confidencial, lo que le vamos a preguntar y les vamos a pedir es la identidad y el proceso de producción. Esto se presenta en sobrado y únicamente lo ve este área restringida que les decía. Acá nos van a declarar la composición, van a presentarnos un certificado de análisis, un certificado de origen y la información sobre el proceso básico de producción, ¿sí? Acá muchas veces las empresas no quieren, o como les decía, dar todos los secretos de producción, pero bueno, esto es algo que el Estado Nacional lo pregunta porque es potestad también perseguir la seguridad de los productos que se utilizan sobre los alimentos que después vamos a consumir. Entonces, es verdad que a veces se pide mucha información,
pero esta información siempre basándose en la habilitación, siempre digo lo mismo también, un proceso de registro es un análisis de riesgo de un producto. Uno de esa manera puede hacer una cuantificación del riesgo que tiene en la utilización de ese producto, no solamente para el alimento, sino también para el operario y el ambiente en el que lo va a aplicar. Bueno, después se hace un apartado que es la información del cuerpo técnico. Acá vamos a incorporar toda la documentación que tengamos sobre estudios que hayamos hecho del producto, ¿sí? Propiedades físico-químicas de corresponder y las que correspondan, ¿sí? Cómo utilizar el producto, las evaluaciones tóxico-patológicas que se hayan hecho del agente de control biológico, y fíjense que son bastante pocas las pruebas que se piden sobre la toxicidad de este tipo de productos. En principio, y créanme que también pueden ser eximidas mediante monografías técnicas, esto se pide una toxicidad aguda del producto microbiano formulado, que es para establecer la banda, y es la oral aguda, y una irritación primaria, cutánea y ocular, porque muchas veces estos microorganismos o estas formulaciones pueden presentar algún tipo de sintomatología de irritación o de alergias, ¿sí? Y se pide pruebas también en otros organismos, ¿sí? Aves, peces y abejas, pero en general sabemos, por ejemplo, en el caso de la boya baciana, que es utilizada para el control de algunas enfermedades de abeja. Entonces, en ese caso, obviamente, la toxicidad sobre abejas no se la vamos a pedir. Bueno, información respecto a la seguridad, si es necesario, si se requiere algún tipo de medida de seguridad especial para este tipo de producto, ¿sí? La etiqueta que va a estar conforme a una resolución también que norma cómo es el etiquetado de este tipo de productos y en qué envases lo van a comercializar, ¿sí? Bueno, entrando un poco en un pequeño resumen, no sé cómo vengo de tiempo, pero tengo un ratito más, me parece, ¿no? Bien. Dale, Sebastián, dale. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, un poco para ir ya a las pruebas de campo que se necesitarían, nosotros decimos que para hacer la habilitación de un producto que no cuente con antecedentes de registro, necesitamos hacerlo en 3 zonas agroecológicas diferentes durante 2 ciclos productivos consecutivos, obviamente siempre y cuando el cultivo esté presente y la plaga, maleza o adversidad que uno quiera controlar también se encuentre presente, ¿sí? Entonces, la diferencia a veces que dice son 2 años, lo decimos son 2 ciclos agrícolas consecutivos, porque hay cultivos que permiten hacer más de un ciclo por año y en esa cuenta uno podría en un año cumplir con los requisitos que establece el SENASA, ¿sí? También se piden, digamos, ensayos de fitotoxicidad sobre el producto. Esto se hace en la evaluación de eficacia del producto. Es uno de los tratamientos, una de las dosificaciones que se destina justamente a evaluar si el producto ha presentado o no fitotoxicidad. Y en este caso, esto es importante también, los productos biológicos están eximidos de la presentación de residuos. Y, digamos, hoy por hoy, dentro de la cuestión de estudios y de los valores que hay que hacer, de los valores que hay que invertir para un registro, la parte de residuos les diría que es la que se lleva el 70% de los costes que tiene el desarrollo de un producto. Entonces, los biológicos están totalmente, digamos, beneficiados por esta característica que tiene. Bueno, otra cosa importante, ¿quiénes pueden hacer este tipo de ensayos? Bueno, cualquier profesional de la agronomía, cualquier profesional matriculado pueden hacer ensayos de eficacia con fines de registro. No ensayos de residuos, ¿sí? Digo los ensayos de eficacia como para establecer cuáles son las dosis efectivas o activas, y los ensayos de residuo requieren de otro tipo de protocolarización y están enmarcados o avalados por la OAA, la Organización Argentina de Acreditación, ¿sí? Estos son los que norman o listan quiénes son los que están habilitados para llevar ensayos de residuo bajo la norma de GLP. Bueno, estos son algunos ejemplos de bioinsumos o de productos biológicos que tenemos registrados con fines terapéuticos. Tenemos insecticidas, como Bacillus thuringiensis, uno de los más viejos, las 2 variedades, el Aizaguay y el Kustaki. Tenemos el virus de la granulosis de la Acidia pomonella, también registrado y de amplia difusión en la zona sur del país, el uso de esta tecnología. El Bacillus subtilis, también como uno de los fungicidas biológicos que tenemos disponible. El Bacillus amiroliquefaciens también les contaba que es otro de los que tenemos disponibles para el control de botrytis en el cultivo de frutilla. Bueno, eso en cuanto a la parte de, digamos, sanidad. En cuanto a la parte de fertilidad, que es bastante más breve, la resolución que aplica es la norma 264 del 2011. Afortunadamente, estas 2 normas son manuales de procedimiento, y cada uno de los capítulos que tiene
cumple con una instancia de registro. O sea, si yo quiero registrar la empresa, no voy a tener que buscar la información mezclada en la norma, sino que voy a ir al capítulo de empresa y ahí voy a tener todos los requisitos en función de la característica de mi empresa, sea unipersonal o sea una sociedad. Entonces digo, para cada uno de los productos que uno quiere registrar va a encontrar un capítulo con los requisitos específicos. Dentro de los productos, digamos, destinados a la fertilidad, encontramos los fertilizantes biológicos, que como les decía, Argentina tiene una historia bastante importante en el uso, ¿sí? O sea, la soja está ya, entiendo que el evento transgénico es del año 96 en el país, pero ya desde la década del 70 que se venía usando inoculantes, o sea, no con, obviamente, el volumen que se manejó después de la aprobación de la soja transgénica, pero sí tenemos una rica historia de uso de inoculantes, y no solamente de inoculantes, sino les diría también de todo lo que son solubilizadores, bueno, microorganismos que tienen que ver con esto que decía el compañero que me precedió, que con restablecer lo que es la vida o la microflora, la microfauna del suelo, y eso que redunde en un suelo sano, un suelo que brinde toda su potencialidad, ¿no? Bueno, un poco para definir estos productos, esta es una definición de un decreto que está vigente, es el 1624 del 80, donde define a los fertilizantes en general, y en particular habla de los de naturaleza biológica, que dice que deben contener organismos viables que suministren directa o indirectamente nutrientes a la planta o ejerzan una acción benéfica, beneficiosa, para el desarrollo de los vegetales. Acá un término que también es algo bastante novedoso, que tiene que ver con los bioestimulantes, porque todo el mundo dice, no encuentro en la normativa dónde registrar un bioestimulante. Bueno, está por ahí, no textualmente, el término bioestimulante, pero sí tenemos claro cuáles serían esos productos que podrían encuadrarse como un bioestimulante, un PGPR o digamos, un potenciador de crecimiento, un estimulante de crecimiento. Entonces, sí tenemos norma y sí tenemos el lugar. Por ahí no tenemos el nombre específico de bioestimulante. Y también siempre digo, el prefijo bio, a mi regulador, o sea, yo tengo más información que solamente un prefijo bio, porque a lo químico no le digo quimio fertilizante o quimio insecticida. A lo bio sí le digo bioinsecticida. O sea, esto podemos discutirlo y me parece apasionante porque es una discusión casi hasta filosófica, si corresponde o no corresponde, pero me parece que técnicamente tenemos que empezar a discriminar un poco y decir, bueno, estos son productos destinados a la sanidad, de origen orgánico, de origen biológico, o de naturaleza orgánica, de naturaleza biológica, o de naturaleza química. Digamos, a lo químico no le digo quimio fertilizante, pero a lo bio sí le quiero decir biofertilizante. Lo tomo más como una cuestión de marketing que como una cuestión técnica, como les decía. Bueno, en ese sentido, los fertilizantes biológicos, en algunos casos, que como les decía, los que más larga historia tenemos, están normados cuáles serían esos mínimos con los que debo cumplir en cuanto a los recuentos de unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro, que en el caso de los Rhizobium y de los Brady va en el orden de magnitud de 10 a la 8, y en el caso del Azospirillum, en el orden de magnitud de 10 a la 7, perdón. Y el caso de los promotores de crecimiento vegetal, estos bioestimulantes, como suelen decir ahora, tienen que ser sometidos a 3 campañas consecutivas de ensayos en 3 zonas agroecológicas diferentes. Porque muchas veces, y créanme que nos ha pasado, es muy difícil ver las diferencias en algunas situaciones particulares, porque estos productos tienen mucha respuesta en función del año, en función de cómo se dio el año, de cómo vino la situación del cultivo, edafoclimática, tiene que ver con muchas variables. Entonces, por eso, en este caso, en vez de 2 ciclos, pedimos 3 campañas agrícolas consecutivos para poder tener mayor dato y mayor claridad sobre las decisiones que tomamos. Pero créanme que también este es el segmento que más se está moviendo, no solo en el volumen, por lo menos de consultas y de intenciones de registro, sino también en lo que es la innovación. Lo nuevo, y esto no quiero dejar de mencionar, esto último, bueno, estas son otras cuestiones, pero estas tecnologías que antes eran vistas como casi únicamente destinadas a un sistema de agricultura orgánica, agroecológica, ya no se ve tan así, y hay mucha complementariedad entre las dos situaciones, o sea, utilizar bioestimulantes para disminuir dosis de fungicidas, por ejemplo. Lo he escuchado, he visto ensayos, y me parece que también sería una posibilidad interesantísima.
a través del uso complementario de las dos tecnologías, de lo químico y de lo biológico, ¿sí? Yo en ese sentido quería mostrarles un poco un trabajo que hizo unos investigadores franceses que trabajan con INTA, con ICET, CIRA. Bueno, es todo un grupo que ha trabajado con el tema de las políticas de innovación y regulación en el desarrollo de los bioinsumos, y afortunadamente lo tuvimos en Argentina bastante, y hemos trabajado bastante, y una de las cosas, acá les dejo también el link de la publicación, que es del IICA, el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, y ellos lo que decían es que esto de verlo casi como una rivalidad futbolística de, no, yo soy de los bio, vos sos de los quimios, hay cada vez más entrelazamiento de las tecnologías. Por ejemplo, el uso de feromonas, que bueno, están en el medio, si querés, pegan en el palo, son semioquímicos, pero ya la incorporación a cultivos extensivos de la utilización de feromonas para soja, maíz, es algo que se va a empezar a ver cada vez más, y complementado a las técnicas tradicionales de control. Digamos, las herramientas químicas cada vez las vamos perdiendo cada vez más, y no digo que esté mal, sino que se va renovando. Esto que decía el colega también, de que no es tan sencillo, no las recetas. Bueno, nos pone en un nuevo escenario como para redefinir también nuestra profesión en un punto sobre el arte de poder utilizar todas las herramientas que tenemos, conocerlas, y que cada vez va a haber más posibilidades y con mayor precisión, como decía el colega también. Bueno, y en este sentido ha visto que el impulso de este tipo de productos está definida por diferentes actores, ¿no? En primer caso es el Estado por el rol que ha tomado de llevar adelante la idea de impulsar el segmento de los bioinsumos, como la formación de un grupo de trabajo, el acompañamiento permanente al sector, bueno, el sector privado por la intención que hay también una cantidad de pymes impresionante. Se está dando mucha vinculación entre lo que son las universidades y pymes o micropymes familiares que establecen algún tipo de vinculación tecnológica, y una cepa que es aislada por un investigador que estaba durmiendo por ahí en alguna colección, termina siendo un producto comercial. Y créanme, me ha pasado de evaluar un producto que viene de la Universidad Nacional de San Martín. Y lo digo con mucha alegría también, ¿no? De esa vinculación tecnológica, de que realmente todo ese trabajo del investigador termine siendo plasmado en una herramienta útil para un productor. Bueno, como les decía, y haciendo un poco ya referencia al tercer punto, la comunidad científica argentina tiene una calidad y una cantidad increíble y alucinante de ciencia generada, de científicos trabajando, y son reconocidos a nivel internacional. Eso me parece que hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo cada vez más, ¿sí? Después, los actores también del sector rural, en cuanto a las buenas prácticas, a cambiar un poco esa forma de aplicación. Este tipo de productos abre una posibilidad enorme también para los productos que son aplicados en zonas periurbanas. Ustedes seguramente han escuchado todos los problemas que hubo, los conflictos con las aplicaciones a cercanía de los tejidos urbanos. Bueno, los bioinsumos nos dan una herramienta y una posibilidad como para abordar esta problemática también. Y quinto, los productores también, que van impulsando y trabajan en la adopción de este tipo de tecnologías superadoras a las que teníamos anteriormente. Así que con todo este marco se ha potenciado el sector, y pienso que lo que viene es muchísimo mejor de lo que hemos vivido hasta el momento, y que el futuro va por este lado. Así que eso es por mi parte. Quedo disponible para las preguntas. Dejo de compartir, ¿no? O ya me sacaron, ya está. Dale, Sebastián. Muchísimas gracias. Realmente en la medida que ibas avanzando se me iban ocurriendo un montón de preguntas. Creo que es sumamente rico y rica tu experiencia en este sentido. Estamos con muy poca posibilidad de preguntas, y te voy a hacer una muy cortita, que casi creo que ya la contestaste en parte, pero me gustaría que puntualices. ¿Cuál es la principal limitante que vos detectás desde tu experiencia en este rol que te toca cumplir para la aprobación, o para que se registren mayor cantidad de este tipo de productos y estén disponibles para el uso común? Mira, ahí te puedo rápidamente. Hay una cuestión física que es el volumen de trabajo que tenemos, ¿sí? Y la cantidad de trámites que se presentan. Esa es una cuestión. Pero después hay otra cuestión que es muy importante. Ahora estamos trabajándolo porque estamos trabajando en un canal diferencial para evaluar este tipo de productos, para darle mayor celeridad a la evaluación. Porque la verdad es que te entran 5 de estos productos cada 50.000 de los otros por ahí a veces, ¿sí? Aunque es muy creciente el número de la demanda, digo. Pero ese sería un problema mínimo. Pero me parece que lo principal es a veces el desconocimiento de la norma.
es no tener, pues, me ha pasado en reuniones, y no porque uno sea, digamos, es simplemente una norma, digo, cuando la gente empieza a ver esa pregunta tan común que vos haces, ¿y cuál es el problema? Entonces es la norma, y cuando uno va un poquito más allá y dice, ¿y qué problema tuvo usted con la norma? Yo nunca traté de hacer, pero me dijo uno, y digamos, hay todo un folclore, por eso siempre nos ponemos a disposición, los invitamos a conversar. Hemos dado, pero las tengo anotadas, casi 70 reuniones por estos temas en estos últimos tiempos, y estamos disponibles como para evacuar y acompañar también los procesos. Así que en ese sentido, nada, es conocer la norma, es entender un poco, y me parece que enriqueció muchísimo esta vinculación que hubo entre las universidades, investigadores, y el SENASA, y estos ámbitos que ustedes han generado, como para que también desde las etapas iniciales de la investigación se conozca el marco regulatorio y uno tienda a, no digo investigar para la norma, por favor, sino que obviamente uno debe investigar por sus propias ficciones, ideas, pero digo, si uno tiene en cuenta la norma, por ahí después es algo más sencillo cuando uno tiene que pasar de esa fase, digamos, de la publicación a el campo y a un producto que esté en una anaquel disponible para que lo use cualquier productor. Cosa que me parece fundamental, porque la investigación invierte muchísimo dinero, el sistema de investigación argentino. Entonces, que eso después pueda pegar un salto y no quedarse únicamente en la publicación, que es fantástica y que nos da estatus internacional, pero que además es una herramienta útil para un productor, es responsabilidad de todos también, me parece. Y como Estado tenemos que acompañar, como Estado se nace en esta parte. Y esta vinculación que hubo entre investigación, pequeñas empresas y reguladores, que es el CABUA un poco, me parece que es un espacio de trabajo fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y obviamente que ya quedás comprometido a seguir con estos espacios. Muchísimas gracias a vos y a los expositores que siguen por el espacio que le hemos invadido. Muchas gracias. Bueno, perdón, gracias, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Gustavo Ruosi va a ser el moderador de la siguiente charla. Está silenciado, Gustavo. Hola. Hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, para que nos conozcamos un poco, mi nombre es Gustavo Ruosi, soy ingeniero agrónomo, profesor de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, al igual que los dos disertantes que voy a presentar a continuación. Ellos son el ingeniero Martín Azurmendi y el ingeniero agrónomo también Diego López, que además de excelentes profesores, tienen una vasta experiencia en ensayo a campo, en trabajo con empresas privadas y trabajo con grupos de productores agropecuarios. La temática que van a abordar ellos en esta maratón es problemática de las malezas en los sistemas productivos de maíz y soja en Argentina. Diego y Martín van a hacer hincapié sobre todo en la región centro y principalmente en la provincia de Córdoba, que es donde nos desarrollamos nosotros, ¿no? Así que bueno, esta es la presentación. Adelante, Martín y Diego, los escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar ahí presentes. Yo soy Diego, Martín está acá a mi lado. Voy a proceder a presentar directamente desde PowerPoint que tenemos armado, así vamos avanzando con la charla. Si están viendo me dicen y arrancamos nosotros. Sí, se está viendo. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la problemática de malezas en los sistemas productivos de soja y maíz en Argentina. Como decía Gustavo recién, nos vamos a enfocar un poquito para ubicar a aquellas personas que no conozcan la región en la que estamos. Les vamos a comentar que si ven el panorama podría ser vinculado a toda la Argentina, lo que nosotros vamos a mostrar es extrapolable a muchas problemáticas que existen en nuestro país, pero nosotros nos encontramos en la zona central, en la provincia de Córdoba, y tenemos una zona de trabajo que se refiere a lo que se llama el centro norte productivo de nuestra provincia, prácticamente desde la localidad de Villa María hasta Villa de María de Río Seco y hacia el este llegando a San Francisco, y con una zona central parecida a lo que es Córdoba.
Nosotros desarrollamos aquí nuestros trabajos para empresas y de investigaciones propios, así que todo lo que nosotros comentemos puede ser extrapolable a algunas problemáticas que están sucediendo en Argentina. Para conocer un poquito cómo está nuestro país en cuanto a la evolución de malezas, nos podemos referir a la red de malezas de APRESID, que muestra las evoluciones entre el año 2017 y 2019 en cuanto al incremento de superficie afectada por las malezas en Argentina. Fíjense el crecimiento en 2 años de lo que es Amaranthus SP resistente a glifosato entre 13.000 hectáreas llegando a 20.000, un 30% de crecimiento de esta maleza en el lapso de 2 años separados. Y vamos a ver también otra que nos muestra su presencia en un aumento del 50% entre 2 campañas diferentes, entre el 17 y 19, y un 50% de crecimiento. Son malezas que nosotros tenemos bastante estudiadas, por eso estamos haciendo este hincapié de cómo mirarlas. Y además, no solo en superficie el incremento, sino las que tienen crecimiento geográfico, que empiezan a ubicar distintas proporciones de nuestra República Argentina. Una de las mayores crecimientos, como ven acá, es el nabo resistente a glifosato, en el cual tenemos bastante noticia en los últimos años, pero siguen estando Amaranthus y Eleucina indica como presentes no solo en aumento de superficie, sino que van teniendo crecimiento geográfico, es decir, extendiéndose por toda la República Argentina. Y encontramos malezas como, por ejemplo, las perennes, como sorgo de Alepo, que tenemos presencia siempre, todos los años, quizás no tanto en aumento, pero son malezas que constantemente están cerca de nuestros sistemas productivos. ¿Por qué hicimos hincapié en estas malezas? Fíjense lo que pasa en la región centro-norte de Córdoba. Esto está extraído de la región norte Córdoba de CREA, en la cual la maleza que fue siempre la vedette de nuestro norte Córdoba fue sorgo de Alepo y seguirá siendo. Quizás no como problemático, porque ya se conoce cómo se maneja, pero siempre está presente. Se aprende a convivir con la misma. Pero sí, fíjense el crecimiento que ha tenido en los últimos años, Amaranthus nuevamente, y Eleucina indica, ¿sí? Si bien estos datos son del módulo de maleza 19-20, posiblemente para esta campaña tengan una proporción bastante similar de la torta, ocupando 1/3 lo que es sorgo de Alepo, otro 20-30% Amaranthus y el resto distintas gramíneas, entre las cuales se encuentra la Eleucina. Entonces, parte de nuestro trabajo que vamos a mostrar hoy es un poco conocer cómo se nos presenta Amaranthus y Eleucina en nuestra zona central de Argentina. Para ello, hicimos un trabajo que ahora le vamos a mostrar, pero dentro de la problemática lo que se puede mostrar es que nuestro acceso o nuestro control sobre esa problemática es bastante similar en todos los casos. Fíjense lo que hacemos con una Eleucina o lo que hacemos con un sorgo de Alepo, que puede ser totalmente extrapolable. Venimos con productos preemergentes del mismo principio activo en distintas secuencias, un poco pensando como hacíamos con glifosato en su época, que era actuar sobre la postemergencia en la maleza constantemente en distintos momentos de aparición de la maleza. Hacemos 4 veces cletoína en distintos momentos. Se puede extrapolar también, por ejemplo, lo que hacemos con yuyo colorado, Amaranthus, en distintas etapas de su aparición, buscando su preemergencia con atracina en distintas secuencias. Mismos principios activos liberados al ambiente, tratando de controlar, y a veces no hacemos lo mismo, buenos controles. Otro modo de acción, los PPO, podemos hacer entrando a soja también 3 veces distintos PPO. Podemos hacer diflofenicam, podemos hacer sulfetrazones, podemos hacer fomesafen encima de la soja, lo mismo, distintos productos, pero todo del mismo principio activo, o podemos hacer distintos HPPD entrando, por ejemplo, para control de yuyo colorado postemergente en maíz. Podemos hacer diflofenicam, podemos hacer biciclopirona, podemos hacer mesotriones. Entonces, venimos trabajando mucho en la postemergencia sin querer, como trabaja el productor muchas veces acostumbrado a lo que es esperar una maleza y trabajar sobre la misma. Para conocerla un poco más, y ahora sí, les vamos a mostrar un trabajo que hicimos en la campaña pasada sobre el flujo de emergencia en las malezas. ¿Qué significa? Conocerla, cuándo aparece, cuándo tiene ganas de mostrarnos su presencia y empezar a tomarnos agua, que va a ser base de nuestra producción del cultivo de renta, que puede ser, en este caso, soja o maíz. Nosotros hicimos un trabajo en la campaña pasada, en 10 localidades de la provincia de Córdoba,
para registrar los flujos de emergencia de amaranto y leucine, para comentarles la problemática de esas dos. Así podíamos generar curvas de crecimiento conjuntamente con las ocurrencias de lluvias y las temperaturas medias para vincularlas a cuáles serían los desencadenantes de esa germinación. Y además, conociendo estas malezas, podíamos ver en qué momento interveníamos y no solamente esperar que nazcan y hacerle la intervención postemergente como veníamos nombrando. Y tratar de tener productos aplicados en el suelo para que cuando nazcan estas malezas a lo mejor ya ir haciendo algunos controles preemergentes. ¿Cómo lo trabajamos? Hicimos una superficie conocida de 1/4 de metro cuadrado. En el mismo sitio medíamos el leucine, medíamos el yuyo colorado. Lo hicimos desde septiembre del 2020 hasta marzo del 2021. Esto tiene una razón de ser porque veíamos que estas malezas se presentan prácticamente a lo largo de todo el ciclo productivo de maíz y soja. Y una particularidad es que cada vez que contábamos las malezas cada 10 días, las eliminábamos. Para mostrarles el gráfico y lo puedan entender, les comentamos que aquí abajo tenemos los distintos meses: octubre, noviembre, diciembre del 20, enero y febrero del 21. Estos picos amarillos, verdes, son donde nosotros contábamos malezas, serían la cantidad de malezas de yuyo colorado, en este caso que estaba bien en la localidad de Jesús María, y las barras azules serían los eventos de lluvia que iban ocurriendo. Como vemos en este gráfico, a finales de octubre, si recuerda la campaña pasada fue muy seca, un invierno muy seco que empezó como niña y no mostraba eventos de lluvia. A finales de octubre tuvo el primer evento de lluvia y se dio un pico de nacimiento de 14.600 plantas de amaranto para ese sitio de Jesús María. En el próximo evento de lluvia, a mediados de noviembre, nacieron 6.600 plantas de amarantos. Pero cada evento de lluvia que se iba sucediendo, seguían apareciendo flujos de emergencia de malezas. Recordemos que acá el sitio está liberado, no hay cultivo, pero lo que forzábamos era saber qué cantidad de plantas podían nacer en un lugar después de cada evento de lluvia. Y como vemos en el resumen, tenía este sitio la potencial de nacer 30.000 plantas de yuyo colorado. El primer pico nos mostró un 50% de aparición y hubo 10 picos en total. Prácticamente entre enero y febrero seguían naciendo yuyo colorado. Acá les vamos a mostrar una foto del momento de mayor concentración de yuyo colorado, que fue a finales de octubre, principio de noviembre, con esa densidad de aparición de la maleza. Cuando pasamos a la leucine, prácticamente lo mismo. La lluvia de octubre hace desencadenar unas 1.500 plantas de leucine que tuvo un segundo pico a principios de noviembre y en un próximo evento de lluvia del 14 de noviembre nuevamente tiene picos. Es decir que ya había temperatura suficiente para que nacieran y en cada uno de esos eventos de lluvia aparecían nuevos picos. Como nosotros extraíamos las plantas, nuevamente tenían luz suficiente para volver a nacer y nacían las hermanas que habían quedado como semillas y esperaban el momento justo para nacer. Podemos ver aquí que tuvimos prácticamente 10.000 plantas de leucine potenciales en ese lugar, con un primer pico de 45% y un total de 8 picos a lo largo de toda la campaña. Acá hay una foto explicativa de ese flujo grande de nacimiento de leucine. Esto es norte de Córdoba, un lugar con más calor. Cuando nos vamos al sur, y esto tiene la intención de mostrar que también depende mucho de cómo son las cuestiones climáticas, cuando nos vamos a la zona sur de Córdoba, en Vicuña Maquena, vemos que en los primeros eventos de lluvia, 60-70 milímetros, final de octubre, no nace todo el yuyo colorado, recién termina de nacer posiblemente a finales de noviembre, principio de diciembre, el gran flujo principal. Quizás por una cuestión de temperatura y que todavía le falta a estos primeros flujos esa condición para terminar de nacer. Entonces, lo que busca esto como intencionalidad es que nos tenemos que ubicar en cada sector de nuestro lugar y extrapolarlo quizá a Argentina para ver cómo se va a comportar nuestra maleza y cómo vamos a proceder sobre su acción. Fíjense que hubo 5.000 plantas totales con un pico alto 47%, pero que se dio en la cuarta posibilidad de nacer. Cuando vemos el leucine, bastante parecido, posiblemente le faltó algo de calor, hubo 2 eventos de lluvia, nacieron los picos iniciales, y después tuvimos un pico prácticamente de 400 plantas a principios de diciembre, ¿sí? Es decir, ¿qué sacamos de conclusión de 10 localidades, como para no mostrarlas a todas? Era que
La lluvia fue el desencadenante principal de la germinación en esa campaña, no la temperatura, salvo en los lugares del sur, que 8 de los 10 sitios, luego de la primera lluvia en octubre, mostraron un primer pico de nacimiento. Y que de 7 de cada 10 sitios, el mayor pico de nacimiento fue luego de la primera lluvia, sobre todo en los lugares más al norte, en los cuales ya habían juntado suficiente temperatura como para nacer. Eso se dio en la campaña pasada. Ahora, ¿qué pasó esta campaña? Esta campaña hubo lluvias en julio, hubo nevadas, hubo algunas lluvias en septiembre y cambió totalmente el panorama. Ya los primeros flujos de nacimiento de Colorado se dieron a principios de septiembre, es decir, un mes y medio antes de la campaña anterior. Lo que tiene de posibilidad este trabajo que hicimos es tratar de hacer extrapolaciones año a año con algún vínculo de temperaturas medias y desencadenantes lluvias para anticiparnos a los flujos de emergencia de malezas y por ahí trabajar un poquito más en lo que sería la preemergencia de dichas malezas y combatirlas un poco más empezando desde abajo. Bueno, sigo. Un poco haciendo un recuento de lo que dijo Diego y, a ver, y comentarle un poquito hacia dónde vamos. Me gustaría, hasta el momento vimos entonces la problemática de malezas a nivel nacional, cómo es bastante correlativa con la situación del centro de Córdoba. Y también, y me gustó cómo empezó Diego, solamente vuelvo una palabra para mostrar o recordar esa sucesión de aplicaciones secuenciales, que es lo que estamos hoy viviendo en la Argentina, al menos en la zona centro. Y nuestro trabajo básicamente consiste justamente, como Diego bien lo explicó, en hacer trabajos para ver cuándo nacen esas malezas y ver de qué otra manera podemos manejarlas claramente, ¿no? Una de ellas, clara, por supuesto, conocer esos flujos de nacimiento nos va a permitir actuar en consecuencia de la mejor manera. Estamos viendo ahora una imagen que dice preemergentes. La alternativa química que puede ser naturalmente que sale, se pone sobre la mesa, es el uso de preemergentes. Si yo no voy a actuar en consecuencia dentro de un manejo químico, que por supuesto no es hacer apología de lo químico, sino es comentar lo que se hace hoy en Argentina y cómo lo mejoramos, ese uso de preemergentes, para eso necesitamos saber cuándo nacen las malezas. Por ello el trabajo que estamos llevando adelante ya con Diego y equipo en la provincia de Córdoba. Y si vamos a hablar de preemergentes y como viró de hecho el manejo a uso de herbicidas preemergentes, debemos saber cuáles son los cuellos de botella, dónde podemos estar equivocando en una aplicación y cuáles son las cosas que debemos conocer para hacer un buen uso. Lo que queremos decir ahora es cómo deben usarse esos preemergentes en función del momento de uso. Y esta primera imagen lo que pretende mostrar es cómo esos herbicidas preemergentes pueden quedar o no disponibles a merced de la degradación en función de una no incorporación por lluvia. Fíjense, me voy primero a la parte de preemergentes y decimos, no todos los herbicidas se comportan de igual manera cuando no se incorporan por lluvia. En estas fotos que estamos viendo, se aplicaron distintos preemergentes y sucedieron 20 días sin lluvias. Eso trajo aparejado que cuando lloviera, no todos actuaran como debían actuar, ¿verdad? Por lo tanto, si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de ese metolacloro, estamos viendo que estuvimos aplicando un herbicida al ambiente que no tuvo o no hizo lo que debía hacer o lo que pretendíamos. Pero eso sucedió porque justamente tenemos distinta probabilidad de incorporación en suelo. Y esa incorporación está por lluvia. Por lo tanto, fíjense cómo con las alternativas del medio, biciclopirona más ese-metolacloro o piroxasulfones, esa condición merma. Primer punto, no todos los herbicidas residuales se van a comportar de la misma manera frente a una incorporación por lluvia deficiente. Vamos una más, Diego. Ahora, bien, decimos, no se incorporó, por ejemplo, ese metolacloro y no funcionó. No solo interesa el activo, sino la mezcla de activos residuales que vamos a estar pulverizando. Ejemplo de eso, miren, estamos viendo una parcela en donde en la parte de arriba vemos la parte con un muy buen control, lo que ven en los testigos, es yuyo colorado, Amaranthus. Fíjense cómo ese metolacloro más biciclopirona tuvo muy buen control preemergente de esta maleza. Ahora bien, cuando nos vamos a ese metolacloro, el control no fue el adecuado, al menos no el buscado.
Si nos paramos en la otra punta de la parcela, si fuéramos a sacar una foto desde el otro lado, vemos eso, el muy buen control del S-metolacloro biciclopirona y por supuesto atrás el control deficiente. Ahora bien, vamos una más adelante, Diego. Miren qué hubiera pasado si yo no aplicaba ese metolacloro, porque uno, en función de la foto anterior, podría decir, no es ese metolacloro adaptable a nuestro ambiente. La realidad es que sí, porque fíjense cómo el control se hizo deficiente en cuanto a gramíneas cuando biciclopirona fue solo. Paréntesis sobre esto para que se entienda. Lo que estamos hablando ahora es de cómo debemos usar lo que hoy se está haciendo mucho en Argentina, la importancia que tienen las mezclas y la importancia que tienen la degradación si no se incorporan por lluvia. Vamos a una más, Diego. Algo similar sucede cuando nos vamos al cultivo de soja. Fíjense, herbicidas preemergentes para soja, ejemplos de ellos pueden ser imiazolinonas o piroxasulfones. Fíjense, en ambas parcelas los controles fueron excelentes. Claramente lo que se ve al medio son testigos químicos sin aplicaciones. Y nos vamos a parar, al igual que recién, en la otra punta. Y en esta situación, fíjense, es lo mismo que arriba, pero si le sacamos la parte del piroxasulfone. Fíjense cómo siguió Yuyo Colorado, la maleza emblemática de nuestra zona hoy por hoy. ¿Qué quiere decir eso? Claramente tenemos muchos problemas de resistencia en nuestra zona de herbicidas. Las imiazolinonas no son la excepción a la regla, sobre todo tratándose de Yuyo Colorado. Pero fíjense que a los costados, en los testigos, tenemos mucha presión de gramíneas. ¿Qué significa eso? Que hizo su trabajo la imiazolinona en lo que le compete hoy, que es el manejo de gramíneas. Y vamos una más, Diego. Ahora vemos, por ejemplo, lo que sucede con las imiazolinonas. La misma situación en sorgo de Alepo, inhibidores de ALS, imiazolinonas como recién. Miren cómo ha frenado la presión de sorgo de Alepo donde está aplicado. Y de cloris y alaucine, que son las gramíneas que están al lado. Vamos una más. Lo que vemos que no es una condición única de las imiazolinonas, también otros ALS como diclosuran están teniendo este problema de resistencia. Uno más. Ahora, fíjense cómo este tipo de herbicidas caso imiazolinonas tienen mucho sentido para nuestros esquemas donde sorgo de Alepo sigue siendo un problema central. Fíjense cómo no controlamos malezas en el resto de los tratamientos. ¿Queremos hablar solamente de tratamientos químicos? ¿Queremos hacer apología de los tratamientos químicos? No. Simplemente entendemos que en el esquema hoy, como se está manejando Argentina, debemos dar al menos respuestas a un uso sostenible en el tiempo. ¿Tenemos nuevas tecnologías en este aspecto desde la parte química? Sí. Hay nuevas tecnologías, se incorporan hoy variedades de soja y de maíz con tolerancia a algunos herbicidas, por citar un ejemplo, una soja a la que se le puede aplicar arriba de 2,4-D. Nos compete a nosotros desde nuestro rol en la universidad propiciar su uso correcto. Estamos aplicando 2,4-D en el ambiente en un momento donde puede generar mucho daño. Por lo tanto, es una herramienta que debemos enseñar a manejarla como corresponde. Aparece otro tipo de tecnologías interesantes hoy para manejar las malezas de lo químico, que son aplicaciones selectivas. Bajamos, en muchos casos, sobre todo en el norte de Argentina, norte de Córdoba y norte de Argentina, para gramíneas perennes, estamos teniendo muy buena performance de algunos herbicidas sistémicos posicionados donde está la planta. Son aplicaciones selectivas que pulverizan solo donde lee índice verde o presencia de alguna maleza. Esto es muy interesante y estamos al menos trabajando sobre una aplicación a todo un lote que a lo mejor no lo necesitaba. Por cierto, teniendo la precaución de la dosis, que no vaya a ser una dosis excesiva que genere resistencia. Saliendo un poquito de lo químico, vemos que se está roturando mucho el suelo, se está trabajando mucho de manera mecánica hoy las malezas. Realmente este problema de resistencia ha traído, ha hecho que las máquinas, las rastras y todos los implementos agrícolas hoy vuelvan a usarse, muchas veces bien, otras no tanto, habrá que seguir evaluándolo. En este caso vemos una rastra de discos, pero también se está usando un pie de pato, con mucho no tenemos tiempo de explayarnos, pero sepan que la parte mecánica hoy está en crecimiento y en algunos casos con mucho sentido. Y por último, como manejo de malezas y un poco haciendo lugar a lo que decía Diego del flujo de emergencias, cómo podemos empezar a manejar las malezas.
en la zona centro de Argentina estamos muy en boga, si se quiere, los cultivos de servicio. Cultivos de servicio es un cultivo de invierno que en algunos casos se lo seca antes para que no siga consumiendo agua en el lote y compita con las malezas. En este caso vamos a ver un trigo en el que muestra claramente cómo ese manejo de malezas puede ser interesante desde la competencia con un cultivo invernal.